Mientras todos estábamos mirando a Estados Unidos, el gobierno alemán ha saltado por los aires. Estamos hablando del país más importante de Europa y todo lo que pase con su liderazgo y con su economía, desde luego va a marcar nuestro futuro. La situación es la siguiente. La coalición de la que es la primera economía de la Unión Europea se ha roto, el canciller Scholz, que es socialdemócrata, queda muy tocado y el país, en un escenario de inestabilidad bastante inquietante, está abocado directamente a unas elecciones anticipadas. Este es el terremoto político alemán. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 8 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Hagamos memoria. Después de la era Merkel, que fue canciller durante 16 años, los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana, la famosa CDU, salieron del gobierno en 2021, hace 3 años. Entonces se formó la coalición llamada Semáforo, que está integrada por el Partido Socialdemócrata, por los Verdes y por los Liberales. Se le llama así básicamente por los colores rojo, verde y amarillo de esos tres partidos políticos. Durante estos 3 años, la coalición básicamente ha sido un desastre y hoy Alemania pues está así, en esta situación. Carmen Valero es la corresponsal del Mundo en Berlín. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola Javier, ¿cómo estás? Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von Este es unserem Land Olaf Scholz, abzuwenden. el canciller, diciendo lo siguiente: me siento obligado a tomar esta decisión para evitar daños a nuestro país. Así es como Scholz anunciaba la destitución de Christian Lindner. Lindner era ministro de Finanzas y es el líder del Partido Liberal, el FDP por sus siglas en alemán, una de las tres patas que sujetan en este caso la coalición. Carmen, te pregunto, ¿por qué se ha roto el gobierno? ¿Qué estaba pasando ahí dentro para acabar así de esta manera? Pues mira Javier, la coalición se ha roto porque, como bien decía Lady Di cuando hablaba del matrimonio con el ahora rey Carlos, pues cuando un matrimonio se hace a 3 ya es demasiado. Y si a ese matrimonio de 3, una coalición de 3, le sumas que 2 de los integrantes son como el agua y el aceite, y me refiero a los liberales y a los verdes, por una parte, y a los liberales y a los socialdemócratas también, pues lógicamente esa coalición no puede funcionar. Si esto le añades que la coalición, precisamente por esa falta de entendimiento que ha habido entre los tres, ha ido perdiendo elecciones desde que han llegado, hasta el punto de que en estos 3 años se han dejado la mitad de los apoyos en el camino, pues lógicamente la situación era explosiva. Se sabía que la coalición iba a implosionar, lo que no se sabía era cuándo y por qué ventana iban a salir los gases tóxicos que desde hace ya por lo menos un año y sobre todo después de este verano ya se respiraban. Unser Land braucht eine Regierung, die nicht nur amtiert, sondern die agieren kann. Esa ventana ha sido, dicen, un asunto económico, una propuesta de los liberales, propuesta inasumible para sus socios, según dicen ellos, pero lo cierto es que casi parece una especie de pretexto. Es verdad, para que nos entendamos, los liberales querían salir como fuera de la coalición e ir a elecciones anticipadas para no morir, básicamente, para que nos sigamos entendiendo. Pero Carmen, Scholz está bastante débil, su figura está muy débil y también, digamos, necesitaba una especie de golpe de efecto. Como los socialdemócratas también se han hundido mucho en las encuestas y Scholz tiene una reputación pésima porque no comunica, porque delega en exceso, porque desaparece en las crisis delegando en sus ministros, él es un personaje político muy débil, muy débil. Y él necesita también, de alguna manera, demostrar en su partido que él lleva los pantalones y que es el canciller, más allá de lo que él repite una semana sí y otra no, de que el que manda es él.
Entonces, Carmen, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Me parece interesante que lo comentemos porque lo más próximo es que va a tener que gobernar en minoría Scholz y el Partido Socialdemócrata con los verdes, pero a partir de ahí, lo más inmediato es someterse a una moción de confianza, a un voto de confianza en el Bundestag, voto que va a perder, dejémoslo ya bastante claro, porque no tiene apoyos. Entonces, ¿está abocada Alemania a unas elecciones anticipadas? Bueno, completamente. O sea, ahora de alguna manera que el calendario lo diseña Scholz, pero en función de las elecciones y ya de hecho se respira un ambiente electoralista. El canciller dijo ayer que si él se somete a una votación de confianza el 15 de enero, las elecciones podrían ser a finales de marzo. ¿Qué es lo que sucede? Que después de las elecciones generales hay un periodo que marca la Constitución para que los partidos, teniendo en cuenta que ya las mayorías absolutas han pasado a la historia, para que los partidos tomen contacto y después lleven a cabo negociación de coalición de gobierno. Es decir, nos ponemos en verano. Lógicamente, para la oposición conservadora, para cualquier oposición, aunque fuera socialdemócrata, tú no puedes dejar a un país como Alemania con un gobierno interino hasta el verano. Es absolutamente insostenible, teniendo en cuenta que él ha perdido la mayoría parlamentaria. Él la votación de confianza la pierde sí o sí, porque él solamente cuenta con el apoyo de los verdes, es suficiente. Ha habido una reunión entre el líder de la oposición, digamos que sería el líder del PP, el equivalente aquí a la Unión Cristiano-Demócrata, que se llama Friedrich Merz, con el canciller Scholz. Y el canciller le ha dicho que por favor que le ayude, pero que le ayude a salir del agujero que él mismo se ha cavado. Obviamente nadie le va a ayudar. Y entonces todo el mundo está diciendo que en vez del voto de confianza en enero, que lo haga la semana que viene. Y así están las cosas. Kurz vor 6, Robert Habeck zu Fuß auf dem Weg ins Kanzleramt. Die Spitzen von Regierung und Koalitionsparteien. Hay una frase bastante certera que ha pronunciado el presidente alemán. El presidente alemán no es el canciller, es otra figura, digamos, que es el jefe del Estado y no tiene funciones ejecutivas. Hay esa distinción ahí en Alemania. Steinmeier, que es así como se llama, ha dicho que no es el fin del mundo, sino que solo es el final de una coalición. Pero claro, es verdad que Alemania es la primera economía de Europa, lo decíamos, y la cosa no va bien en la economía. No sé hasta qué punto, Carmen, Alemania Alemania y Europa, esta inestabilidad. No, lógicamente Alemania como primer potencia de la Unión Europea no se puede permitir estar en una situación de interinidad hasta el próximo verano. Es insostenible, por eso hay unanimidad en el hecho de que quieren que la cuestión de confianza se haga la próxima semana para poder celebrar elecciones en enero. Eso depende del canciller, que hoy que se ha ido a la cumbre de líderes europeos en Bruselas, dejando muchas preguntas sin contestar y sobre todo con mucho insulto casi personal. Él además está también bajo presión porque con un gobierno que no ha sido capaz de mantener, con las encuestas rotas, pues yo hacía el símil prácticamente con un nuevo Biden en Alemania, no por la edad, que Scholz es bastante más joven, sino por un líder absolutamente debilitado que insiste en ser el candidato para las próximas elecciones del Partido Socialdemócrata, que los cuadros del Partido Socialdemócrata de momento le apoyan, pero que ya están surgiendo nombres de líderes que son mucho más cercanos, mejor comunican, y entre ellos el ministro de Defensa, Boris Pistorius, que además es el político más popular en Alemania. Porque una cuestión clave en esto, Carmen, los partidos de la coalición están hundidos en las encuestas, les va a ir muy mal si vamos a elecciones, recordemos, socialdemócratas, verdes y liberales, pero ¿qué pronostican esas encuestas si se celebraran ahora mismo elecciones? ¿Hay opciones de un cambio en Alemania? ¿Hay opciones de que vuelva la CDU? Lo que está claro es que se celebren o no elecciones, sea el calendario que sea, lo cierto es que el próximo gobierno estará liderado por los conservadores, que están en las encuestas en este momento al 30%, o sea, doblan al Partido Socialdemócrata. ¿Qué pasará después? Pues no se sabe. Habrá una gran coalición, por supuesto, si es una coalición con los socialdemócratas no estará Scholz,
o puede que la CDU se alíe con los verdes, pero todo eso dependerá mucho de cuáles son los resultados electorales. Lo que sí es cierto es que la gente no quería elecciones anticipadas porque los alemanes son les gusta mucho la estabilidad, la seguridad, la previsibilidad, y eso pues genera incertidumbre, teniendo en cuenta además que Alemania es un país que está en estos momentos de recesión, que hay empresas como Bosch y Volkswagen que han sido de alguna manera los símbolos del milagro alemán y de la economía y de la industria alemana, que están, pues eso, que han anunciado cierre de empresas, cierre de plantas y despido forzoso de miles de trabajadores. Es decir, la situación no es agradable. Hasta este momento, pues hemos ido hablando de todos los actores políticos en esta crisis, menos de uno que es en este momento bastante importante, es Alternativa para Alemania, AfD. Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären alle wirklich dumm. Alternativa para Alemania es un partido de extrema derecha, un partido anti-inmigración, el quinto en las últimas elecciones federales, en las elecciones de 2021, para con el que en el país, en Alemania, hay una especie de cordón sanitario, pero que lo cierto es que últimamente se ha mostrado imparable en las elecciones regionales, en los Landers, que se han ido celebrando, por ejemplo, tras el verano. En Turingia fue el partido más votado, haciendo historia desde la Segunda Guerra Mundial. En Sajonia, el segundo, tras la CDU, después de los conservadores. Unos resultados muy potentes que evidencian un poco la fuerza que ya tiene esta formación. Paradójicamente, además, también en lo que fue Alemania Oriental, en el este del país, en el este de Alemania, puede ser, Carmen, un actor bastante importante en las próximas elecciones. Pues mira, Alternativa para Alemania es un partido que se ha consolidado, ya no es un partido protesta, es un partido que va ganando terreno en Alemania Oriental, pero también en Alemania Occidental. Curiosamente, como se ha detectado también entre los votantes de Donald Trump, con mucha gente joven. Van segundos en las encuestas a nivel nacional, pero Alternativa para Alemania no gobernará de ninguna manera a nivel federal, como tampoco lo va a poder hacer a nivel digamos, regional, como si fueran nuestras comunidades autónomas en los estados federados. Ten en cuenta que en Turingia, por ejemplo, ellos han sido la fuerza más votada, pero el resto de los partidos están haciendo coaliciones para que no gobiernen. No van a gobernar, pero lógicamente estamos hablando de 1/3 de los votantes alemanes, que es muchísimo. Y evidentemente pues van también subiendo como la espuma en las encuestas. O sea, lo que está claro es que el bipartidismo se ha acabado y que hay que buscar soluciones más creativas de alguna manera a los problemas de la gente. Hay que gobernar no como ha hecho la coalición de gobierno, de una manera absolutamente muy ideológica, gobernando prácticamente para su nicho de votos, para sus electores, y esto al final pasa factura para los electores, para los propios partidos y por supuesto para el país. Estas son algunas de las claves de lo que está pasando ahora mismo allí en Alemania. Habrá elecciones, eso está claro, lo que está por ver es cuándo exactamente, a partir de cuando se celebre esa famosa moción de confianza. Carmen, gracias por explicarnos todo lo que está pasando allí en Alemania. A ti, hasta luego. El Mundo al Día está todos los días en elmundo.es, en nuestra web, y puedes escuchar también este podcast importante en las principales plataformas de audio en las que tienes la opción de suscribirte. Carmen Valero ha hecho posible hoy este episodio, lo ha hecho desde Berlín. El lunes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.